Soy Jorge Agustín Rosales Salas, RUT 15-853-565-3. Y les vengo a presentar el tópico que yo manejo y que quiero que sea incluida en la nueva Constitución, que son los derechos de tiempo, los derechos de uso de tiempo. Pero, ¿por qué el uso de tiempo? ¿Qué tiene que ver el tiempo con la Constitución? Bueno, son muchas las aristas que corresponden al uso del tiempo, como por ejemplo, cuánto tiempo se gasta estudiando, cuidando, trabajando o en el transporte, por ejemplo. Además está el tema del valor del tiempo, cuánto se paga por hora o cuánto vale la hora de una persona. Además, un concepto de pobreza de tiempo que también tiene que ver con el bienestar y cómo se hacen políticas públicas. Y para eso están los derechos de la ciudadanía que deberían incluirse en la Constitución con respecto al tiempo. Este tiempo puede ser manifestado en múltiples aristas, en múltiples actividades. El trabajo no remunerado, el trabajo remunerado, el transporte, el estudio, pero incluso actividades tales como el sueño y el ocio. La distribución del tiempo tiene un componente tanto voluntario como un componente impuesto por la cultura, los roles de género, la estructura productiva. La vigente división sexual del trabajo hace que nazcan desigualdades de oportunidades desde el origen, desde el nacimiento. Y en América Latina y el Caribe, además, está la estructura productiva y los roles de género que hacen que la configuración familiar marque desigualdades en el uso del tiempo desde el nacimiento y por género. La limitación temporal induce la existencia de opciones y por eso el valor es tan relevante, porque hay que rankear, hay que preferir algunas actividades frente a otras. El uso y el valor entonces están muy vinculados. Sin embargo, el estudio del tiempo se justifica porque se estudia el bienestar de la población. Si bien el tiempo no tiene una expresión material como el ingreso, sí es un recurso ineludible, imprescindible y muy necesario para todas las actividades que realizamos. El tiempo es igualitario, es escaso y es un insumo necesario para todo lo que hacemos. Pero el valor del tiempo, ¿qué es? ¿Es el valor de asignarlo a una actividad que genera satisfacción? ¿Es acaso el valor de disminuir el tiempo en una actividad que no queremos hacer, como por ejemplo transporte? ¿O es acaso la tasa salarial? Como dos ejemplos, ya para terminar el contexto y partir a los derechos que quiero rescatar, tengo, por ejemplo, el postnatal femenino y masculino, que tiene que ver con el tiempo que pasan los padres y las madres con los recién nacidos para generar vínculo afectivo. Y además tengo el ejemplo del sistema de transporte público del Transantiago, que en su origen de diseño técnico ingenieril estableció que la frecuencia óptima con tiempo de espera, con involucramiento del hacinamiento y con tiempo de acceso y tiempo de viaje, la frecuencia iba a ser mucho mayor que lo que realmente se vio. Ok, ahora llevando a los derechos del tiempo, yo me quiero remitir a la propuesta anterior constitucional que hizo en la primera convención constituyente para que tengan un ejemplo de los derechos de tiempo que rescaté, que quiero proponer que se respeten y que se integren nuevamente. Primero, el artículo 35, que es toda persona tiene derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Tiempo de estudio, así como tiempo de trabajo, son las actividades pivote, dependiendo de la edad, de la población. Luego el artículo 40, que es toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueve el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad, que tiene que ver con los estereotipos, incluso con el tiempo de trabajo doméstico que se les inculca a las niñas, a los niños, niñas y adolescentes. El artículo 46 en su completitud, pero aquí les digo que toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre elección. El Estado garantiza el trabajo decente y su protección. ¿Qué tiene que ver el trabajo con tiempo? Tiene que ver con que nuestro tiempo se da en función del trabajo y además está el tema del descanso, el disfrute del tiempo libre y la desconexión digital. Luego el artículo 49 en sus dos puntos, que el Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidado son trabajos socialmente necesarios, o sea, se reconoce el trabajo doméstico, pero también el Estado promueve la corresponsabilidad social y de género. El artículo 50, consecutivamente, es que toda persona tiene derecho al cuidado.
El artículo 51, toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la vivienda con el tiempo? Tiene que ver con el espacio y el hacinamiento para hacer distintas actividades y que cada actividad tenga un terreno propio en el cual desarrollarse adecuadamente. El artículo 52 es el derecho a la ciudad y al territorio. Ahí tiene que ver con las desigualdades de segregación y de pobreza en la periferia y cuánto tienen que transportarse en tiempo y en costo para poder ir a trabajar a comunas específicas. Entonces el derecho a la ciudad también tiene que ver con derecho al tiempo. Tenemos el artículo 60, que es toda persona tiene derecho al deporte, a la actividad física y a las prácticas corporales, que es el artículo de tiempo de por sí. El artículo 62 es toda persona tiene derecho a la autonomía personal, tiene que ver con cómo libremente nosotros desarrollamos nuestras actividades con nuestro propio tiempo. El artículo 63 prohíbe la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre y la trata de personas en cualquiera de sus formas, que de nuevo tiene que ver con tiempo de trabajo remunerado y que se valore y se remunere el trabajo que se está realizando. Tenemos el artículo 68, que toda persona tiene derecho a una muerte digna, que tiene que ver con tiempo de qué, de ser cuidado y de decidir en cuándo yo quiero terminar de ser cuidado en esta vida. El artículo 91, que tiene que ver con el ocio y el tiempo libre, es toda persona tiene derecho al ocio, al descanso y a disfrutar del tiempo libre. El artículo 92, que también es de tiempo, es toda persona y comunidad tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística, que tiene que ver con cómo nosotros designamos nuestro tiempo libre. El artículo 94 es el Estado fomenta el acceso al libro y al goce de la lectura. De nuevo, educación, tiempo libre, tiempo. El artículo 96, toda persona tiene derecho a participar libremente de la creación, desarrollo, la conservación e innovación de los diversos sistemas de conocimiento. Entonces tiene que ver con tiempo de creación y tiempo de educación. El artículo 97 es la Constitución garantiza la libertad de investigación. El artículo 51 es la democracia se ejerce en forma directa, participativa, comunitaria y representativa, que tiene que ver con tiempo de participación en la ciudadanía, de voluntariado, de activismo con parte de la sociedad. El artículo 152 es la ciudadanía tiene derecho a participar de manera incidente en los asuntos de interés público, que de nuevo tiene que ver con el tiempo de la democracia y de la participación ciudadana. Incluso, y este es el último de los derechos de tiempo que rescaté, es el 242, que dice el Estado adoptará medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que enfrentan las mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas que garanticen el goce igualitario de los derechos que la Constitución consagra. O sea, tiene que ver con estereotipos de género, violencia de género para mujeres y niñas, pero además en la ruralidad, con el contexto rural. Entonces los dejo pensando en por qué medir el uso del tiempo, por qué valorar el uso del tiempo, qué nos importa el tiempo en nuestra sociedad, pero cómo nosotros entonces medimos el índice de pobreza multidimensional sin considerar la pobreza de tiempo y las actividades que generalmente están feminizadas en la población, como las de cuidado y las de trabajo doméstico no remunerado. Entonces, en política pública hay que buscar una armonización trabajo-ocio que tenga que ver con, por ejemplo, la reducción continua de una jornada laboral y que tenga un sistema nacional de ocio para acompañar un sistema nacional de cuidado. Muchas gracias.